Hola, ¿qué tal? Continuando con estos videos, vamos a iniciar ahora comenzando a darle formato a un artículo, dándole un título y conociendo los diferentes tipos y tamaños de letra. También veremos un poco de cómo utilizar el comando ver de forma general para después verlo a más detalle. Después veríamos lo que son los párrafos, cómo agregar sangría o cómo quitarla y cómo agregar los diferentes modos de saltos de línea. También veremos cómo alinear párrafos, cómo agregar comillas o puntos suspensivos, el espaciado horizontal, cómo agregar líneas que rellenen los espacios, el corrector ortográfico y cómo agregar el contenido a un documento, a un artículo o a un libro. Bueno, iniciando, primero abrimos TextMaker. Entonces abrimos TextMaker. Ok. Una vez abierto, creamos un nuevo documento. Este nuevo documento nos va a servir para crear una plantilla. Esa plantilla nos va a servir para los demás videos o para las demás prácticas o actividades que hagamos. Entonces, iniciaremos con el tipo de documento, que sería en este caso un artículo. Ok. Ahora le colocaremos un tamaño de letra o un tamaño de, sí, tamaño de letra de 12 puntos. Y también vamos a identificar la parte de nuestro documento que sería el preámbulo, que es donde podemos nosotros modificar o personalizar nuestro documento. Y aquí agregaremos los paquetes que ya hemos visto anteriormente, que fueron los de Fontenc. Me voy a agregarlos, que son tres. Entonces sería Fontenc, el paquete Impotenc y el paquete Babel. Ok, entonces en esta parte iríamos agregando los paquetes que vayamos añadiendo o la información que permita modificar nuestro documento. Entonces aquí voy a colocar estas líneas para diferenciar y después iniciaríamos nuestro documento. Inicio y fin de documento. Ok. Ahora comenzaríamos a darle un título a este documento. Por ejemplo, podemos colocarle como título. En este caso sería la práctica 2. Ok. Bueno, ahora explicamos para qué son esas dobles diagonal. En este caso nos servirá para colocar la información en una línea diferente o en la siguiente línea. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle que son para colocar título, eh, tipo y tamaño de letra. Ok. Entonces tenemos el título. También podemos colocar el autor o autores. En este caso voy a colocar mi nombre. Y también podemos colocar la fecha con la siguiente línea. Aquí la fecha puede colocarse de forma manual o de forma automática. Por ejemplo, si colocáramos de forma automática la fecha, colocaríamos únicamente este comando, today, y nos mostraría en este caso la fecha de hoy o cuando se compila el documento. Ok, entonces estas tres líneas, bueno, estos tres fragmentos de código, vamos a utilizarlos para colocar el título, autor y fecha. Y para que se muestre en el documento, colocamos la siguiente línea, que sería para que nos permita visualizar esa información.
Ok. Por ejemplo, ahora voy a compilar para ver qué me aparece. Bueno, voy a guardar el documento. Lo guardan en este caso de escritorio. Y aquí tengo una carpeta ya para TextMaker, para los ejemplos. En este caso sería para el ejemplo número 2. Entonces voy a guardarlo como ejemplo 2. Ok. Entonces ahora compilamos. Y ya aparece en este caso del lado derecho lo que es la práctica, la número 2, el título, tipo y tamaño de letra, que fue lo que le colocamos al título. En este caso sería el autor o autores se pueden colocar y la fecha de hoy. En este caso es de forma manual, bueno, de forma automática. Vas colocando esta línea, coloco la fecha de hoy, o de forma manual podemos colocar, por ejemplo, alguna fecha en particular, no sé, 30 de enero de 2021. Y ya cambiaremos la fecha de forma manual. Ujú. Por ejemplo, es por si quieren o si necesitan entregar algún documento en alguna fecha en particular, ya pueden establecer la fecha de entrega. Ok, entonces sería para colocar el título. De hecho, si colocan, por ejemplo, esta línea de título, autor y fecha dentro del inicio del documento, por ejemplo, lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Si lo compilamos, sigue funcionando. Nos muestra la información, ¿sí? Pero de una forma más limpia la colocaremos antes del inicio. Esta línea es la que nos permite que se muestre esa información. Ok. Ahora voy a colocar alguna sección. Por ejemplo, colocaremos una sección llamada tipos y tamaños de fuente. Ok. Aquí, por ejemplo, voy a colocar algún texto. Es segunda práctica de este tutorial. Colocando título, autor y fecha. Ok. Después, por ejemplo, colocamos otra sección que nos permita o nos separe, en este caso, la información. Sección para colocar los diferentes tipos de letras. Que sería, por ejemplo, tipos de letras. Ok. Por ejemplo, tutorial. Aquí me muestra como que quiere, me indica que esta palabra puede tener algún error y lo marca en rojo, porque está haciendo la revisión ortográfica. Pero en las opciones no muestra ninguna que coincida en este caso. Ok. Si esto lo compilamos, por ejemplo, me mostrará igual el título. Voy a colocarle en 150%. Ok. Entonces me muestra el título, que fue el primero, que fue tipos y tamaños de fuente. El segundo fue tipos de letras. ¿No? Y en el tipo de letras quiero colocar los diferentes o algunos de los tipos de letras que tenemos. Por ejemplo, colocando una lista. Ok. Y para cada elemento de la lista tenemos que colocar un ítem, diagonal ítem. Voy a colocar en este caso 8 elementos. Entonces voy a copiar este ítem. Y lo copiaré 8 veces. 3, 6. Ok. Bien.
Ahora, por ejemplo, quiero colocar un tipo de letra que sería en negrita. De hecho, en la parte izquierda tenemos algunos accesos rápidos. Por ejemplo, aquí tenemos para un tipo de letras negritas, para tipo itálica, para dar énfasis. Sí, aquí están muy prácticos en este lado. Por ejemplo, si queremos que sea negrita, colocamos aquí directamente. Y podemos colocar algún texto para diferenciar. Tipo de letra negrita. Ok. Otro tipo sería, por ejemplo, el itálica, text IT. Y todo el texto que queremos que sea con ese formato, con ese tipo de letra, lo colocamos entre llaves. En este caso, como aquí, tipo de letra itálica. Ok. Otro tipo sería la letra romana, text RM y entre llaves. Entonces, tipo de letra romana. Otro tipo sería en este caso el tipo de letra sans serif, text SF. Sería entonces tipo de letra sans serif. Otro sería la monoespaciada, que sería igual diagonal text con doble T, que sería el tipo de letra monoespaciada. Otro sería en este caso la letra inclinada, que sería text SL, tipo de letra inclinada. Otro sería, por ejemplo, el tipo de letra versalitas, tipo de letra versalitas. Y también le podemos colocarla algún texto que tenga alguna línea en la parte inferior o texto subrayado. Entonces, podemos colocar diagonal underline. Entonces, en este caso, tipo de letra subrayado. Ok. Si esto lo compilamos, voy a colocar acentos. Lo compilamos y me muestra cada elemento, en este caso con un ítem, que fue en este caso con un cuadrado. Dice tipo de letras negritas, tipo de letra itálica, que fue el segundo, tipo de letra romana, el tercero, el 4 sans serif, el quinto monoespaciada, el sexto que fue inclinada, el 7 versalitas. De hecho, el séptimo nos muestra todo en mayúscula, aunque lo haya colocado en minúscula. Y el último me muestra la información subrayada, con una letra o una línea en la parte inferior. Serán algunos de los tipos de letras. Y, por ejemplo, también podemos hacer combinaciones de ellos. Podemos combinar los diferentes tipos de letras entre ellos también. También podemos colocar, por ejemplo, información que tenga un diferente tamaño de letra. Por ejemplo, voy a colocar una sección que sea para colocar tipos de letras, pero en este caso con diferente tamaño, que sería tamaño de letra. Igual voy a colocar una lista, que sería con begin itemize. Este tipo de lista la vamos a ver más adelante, a más detalle, pero por ejemplo, con itemize, lo que haría es colocarme los ítems sin numeración, únicamente un símbolo. De hecho, también podemos cambiar los símbolos. Incluso podemos personalizar la numeración, colocar un cierto número en particular. Pero en este caso sería una lista sencilla, únicamente con un ítem. Colocaremos en este caso 10 tamaños de letra. Serían 2, 3,
Ok. Por ejemplo, primero podemos colocar un tipo de letra o un tamaño de letra que es el más pequeño. En este caso sería, por ejemplo, el tamaño tiny, diagonal tiny. Y lo que esté en este caso entre las llaves, esta llave de inicio y esta llave de fin, entre ese formato o ese tamaño de letra. Por ejemplo, aquí colocaré el tamaño de letra. Ok, entonces, a esto lo voy a colocar o lo voy a copiar para únicamente modificar la palabra que se encuentra con la diagonal. Ok, entonces aquí sería la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Ok, entonces la segunda sería en este caso la que es un poco más grande que la primera. Después la tercera, la cuarta que sería la small, la quinta que sería en este caso el tamaño normal. Ok, la sexta. Cada una de ellas es un poco más grande que la anterior. Ok, por ejemplo, esto lo compilamos para ver cómo podemos verlo. Ok, aquí le voy a colocar números. Entonces, a esta lista le voy a llamar de esta forma para que numere ahora cada elemento o cada ítem. Ok, entonces, lo que va a hacer esta lista únicamente va a ser enumerar cada elemento. Si es similar a la anterior, nada más que ahora esta la numera y la anterior no. Ok, entonces aquí me va a colocar cada elemento con una numeración. Por ejemplo, la uno que es la tiny, la más pequeña. La segunda, la script size, que es un poco más grande. Y así va aumentando hasta la número que sería la 5 que es el tamaño normal. El tamaño normal de la letra que tenemos. Y a partir de ahí va aumentando, ¿sí? Hasta la última, que fue esta de aquí. De hecho, incluso podemos personalizar aún más el tamaño de la letra. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Eso sería de forma práctica la forma de colocar un tamaño diferente. Incluso esto también funciona cuando tenemos, por ejemplo, no solo una palabra o una letra, sino que tenemos ya, por ejemplo, podremos tener una tabla con información. Podemos tener, por ejemplo, un fragmento de código que es muy extenso y queremos que se vea un poco más pequeño. Entonces podemos utilizar alguno de estos para hacerlo un poco más pequeño, digamos que esa información, compactarlo más y que se pueda visualizar. Entonces nos permite modificar el tamaño de un conjunto de elementos, en este caso. Ok. Todo lo que se encuentra dentro de estas llaves es lo que se va a modificar. Por ejemplo, si la llave la recorro hasta el último, pues toda la primera línea la cambia de ese tamaño, el tamaño tiene. Ok. Igual la última línea, la número 10 por ejemplo, y la modifico así, toda esa línea la coloca de ese tamaño. ¿Mm? Ok. Entonces es una forma de colocar diferentes tamaños de letra. También, por ejemplo, colocaré una sección para usar un comando, en este caso el comando ver. Este comando también lo que hace es permitirnos colocar información
tal cual se encuentra en pantalla. Por ejemplo, voy a utilizarlo, voy a escribir aquí por ejemplo, no sé, este comando nos permite escribir texto tal cual aparece en pantalla. Por ejemplo, si escribimos eh, algún símbolo matemático, por ejemplo, alguna expresión, algo sencillo sería, en este caso, colocar un término, por ejemplo, x al cuadrado más 1. Ok. Y esto entre paréntesis. Esos símbolos que están en el color verde, o esto inicial y final, los símbolos de peso, lo que hacen es indicarle a LaTeX que va entre ellos un símbolo que va a representar una expresión matemática. Se la va a representar de forma matemática. Por ejemplo, si esto lo ejecutamos o lo compilamos, me va a decir en este caso, o me va a mostrar x cuadrado más 1 en su forma natural, ¿sí? Ya no con este código, sino ya lo va a representar. Ok. Pero habrá veces que queremos que no nos represente, por ejemplo, la información de esta forma, sino que únicamente queremos ver el código, ¿sí? Tal cual aparece en pantalla. Por ejemplo, esto mismo voy a utilizar el comando ver. Entonces, lo que necesitamos es que aparezca tal cual como está en pantalla. Ok. Entonces, para eso vamos a utilizar el comando ver. Por ejemplo, si usamos, aquí le voy a dar un poco de espacio, si usamos diagonal ver, y voy a iniciar en este caso con los símbolos de arroba y finalizo con arroba. Ok. Todo lo que esté dentro de estos símbolos o entre ellos, lo que va a hacer es aparecer tal cual está en pantalla. Si por ejemplo, esto de aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y voy a volver a ejecutar o a compilar esto. Y lo que hace ahora es aparecer incluso con los símbolos de pesos. Aparecen los símbolos de peso, los paréntesis y X, el símbolo para la potencia, el 2 más 1 y igual el paréntesis. Nos aparece tal cual está en pantalla. A veces queremos que aparezca de esa forma y no, digamos, ya en la forma que representa látex. Ok, entonces es una forma de utilizar o que aparezca en pantalla la información usando el comando ver junto al texto. En este caso, esta es la forma de que aparezca junto al texto. Por ejemplo, también a veces tenemos que colocar algún símbolo, no sé, para representar algo. Este también podemos colocar otros símbolos. Por ejemplo, si queremos que aparezca en pantalla, no sé, símbolo de gato, una página y después guión bajo, 1, 2, 3. Ok. Entonces queremos esto compilarlo. Voy a corregir esto. Entonces queremos que esto también aparezca. Si esto lo compilamos, me marca errores, ¿sí? No reconoce directamente estos símbolos. Por ejemplo, el símbolo de gato o el guión bajo también. De hecho, si lo quitara este símbolo y lo vuelvo a compilar, sigue marcando error, porque me está reconociendo este guión bajo como si fuera una expresión matemática y me está diciendo que le falta algo. Si en este caso le faltarían los símbolos de pesos. Pero no quiero que sea una expresión matemática, sino que quiero que aparezca eso tal cual como está ahí en pantalla. Entonces para eso voy a utilizar el comando ver y voy a colocar el símbolo, en este caso de arroba, y finalizo con el mismo símbolo, arroba. Compilamos y ya se muestra en este caso lo que queremos que se visualice de esa forma. En este caso el símbolo de gato, una página, guión bajo, 1, 2, 3. Ujú.
y ya no hay errores. Ok. Entonces, una forma de colocar símbolos o tal cual la información en pantalla. De hecho, este símbolo de arroba que inicia y este que finaliza, también podemos cambiarlo por otro, por ejemplo, por estas barras horizontales. También funcionaría, aunque sean iguales. ¿Sí? Sigue funcionando. Nos muestra la información. Ok. Mm, Otro, por ejemplo, podría ser también y colocamos comillas, una de inicio y otra de fin, aunque sean iguales, nos sigue funcionando. ¿Sí? Nos muestra la información tal cual en pantalla. Ok. Esto mismo también podríamos aplicarlo para escribir documentos también en Overleaf. O sea, esto mismo debería compilar en Overleaf. Por ejemplo, voy a abrir Overleaf y voy a hacer otro documento. Un documento nuevo, vacío, que sea en este caso el ejemplo hora práctica 2. Práctica 2. Creamos el documento. ¿Sí? Este lo voy a hacer que no se muestre. Centramos esto. Ok. De hecho, aquí me muestra ya cierta información. Muestra práctica 2 y ya muestra lo que sería el título, autor y la fecha. Igual el código que me hace que se muestre en este caso esta información del título, autor y fecha. ¿Sí? Entonces, si copio lo que tenemos aquí en TextMaker, debería también funcionar en Overleaf. Ok. Entonces vamos a recompilar y la información se muestra tal cual lo tenemos nosotros en TextMaker, ¿sí? De la misma forma. ¿Ok? Pero en Overleaf. Entonces tenemos igual las secciones, tipos de letras, tamaño de letra y el comando ver. Ok. Entonces, en el siguiente video veremos cómo iniciar desde esta plantilla que tenemos. Digamos que esto de aquí, este código, sería ya una plantilla o un código de ejemplo con el cual podemos ya iniciar sin volver a escribir todo. Y nada más vamos a irle agregando ya sea paquetes, ¿sí? Y verificando que funcione y continuar con esto, ¿sí? Entonces nada más sería cuestión de volverla a abrir. Por ejemplo, aquí en la carpeta que tenemos, déjenme abrirla, está en el escritorio. Ok, está de aquí. Por ejemplo, voy a cerrar aquí TextMaker. Aquí tenemos nosotros la carpeta con el ejemplo 2. Ok. De hecho, aquí tengo ejemplo 1 y 2. Bueno, pero quiero el ejemplo 2. En este caso, el ejemplo 2, si lo abro desde aquí el PDF, debería mostrarse la información que estuvimos escribiendo. En este caso fue la práctica 2, con esas secciones. Ya se visualiza la información que tenemos. Y de hecho, también si abrimos el código, cerrar, bueno, lo voy a minimizar. Si abrimos el código, en este caso ejemplo 2, se abriría directamente TextMaker con lo que hicimos ya. Ok. Si quisiéramos que se abriera en este caso la información, pero ahora para Overleaf, o sea, es como si esto lo cerramos y queremos seguir trabajando. O supongamos que tenemos la plantilla de TextMaker, o sea, este código, y queremos iniciar sin copiar y pegar directamente el código aquí, sino que queremos utilizarla, por ejemplo, aquí en Overleaf. Podríamos hacer, digamos que voy a utilizar este código, que es ejemplo 2 y lo voy a pegar en la carpeta que es para Overleaf. Aquí. Bien. Supongamos que no está en este caso esta práctica 2. La voy a borrar. Se va a borrar.
Pero si tenemos el código, en este caso el código del ejemplo 2, lo que voy a hacer es comprimirlo en un punto zip, en formato zip. Entonces lo comprimimos, le vamos a aceptar. Y aquí está, ejemplo en guión bajo 2 en formato zip. Ok. Lo que voy a hacer nada más es en nuevo proyecto, le doy clic y le digo subir proyecto. Subir proyecto. Y lo que voy a hacer en este caso es arrastrar este punto zip aquí. Y lo que va a hacer es abrir el código que tenemos. Lo que hicimos en TextMaker se visualiza también. ¿Sí? Pues tenemos varias formas de hacer lo mismo, ya sea copiando el código o comprimiendo el punto text en un punto zip y arrastrándolo. Y ya podemos aquí también modificarlo, agregar más información. Ok. Y sigue funcionando igual. Y aquí aparecería también, en este caso, bueno, le coloco otro título que sería práctica 2 título, tipo y tamaño de letra, que fue básicamente el título que tenemos en este documento. Ok. Bueno, por lo pronto, aquí finalizamos y continuamos en el siguiente.